Estuve buscando en el diccionario la palabra ignorar, el significado de ignorar. Dice que es no saber algo o no tener noticias de ello, ¿verdad? Es no saber algo o no tener noticias de ello. Eso significa ignorar, pero también hay otro significado de ignorar, que es no hacer caso de algo o de alguien. No hacer caso de algo o de alguien, ¿verdad? Como seres humanos, creo que si a ustedes les suceden cosas comunes como a mí, uno tiende con facilidad a ignorar cierto tipo de personas o cierto tipo de comentarios, ¿verdad? Porque uno decide, no me conviene o no me agrada o simplemente no quiero ponerte cuidado a lo que me dices, y uno determina e ignora comentarios, determina e ignora a las personas. Y en nuestra relación con Dios, a veces de manera consciente o inconsciente, hacemos lo mismo. La Escritura declara de que Dios prometió que estaría con cada uno de nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios lo prometió, es una garantía de su fidelidad, de que siempre nos va a acompañar. Entonces, los que estamos del lado del reino de la luz, Dios nos da ese beneficio de contar con su presencia continua. No solamente un día, no solamente un mes, no solamente una semana o durante una festividad, sino todo el tiempo de nuestra vida. Pero nuestra parte es saber si tomamos y disfrutamos de esa compañía o simplemente la ignoramos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos en el ámbito natural que ignoramos a personas e ignoramos sus comentarios? El libro de Proverbios en el capítulo 22, verso 3, nos da un consejo. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Escritura dice de que hay gente avisada, de que hay gente sensata, de que hay gente sabia. Y dice que el avisado ve el mal y se esconde. Toma una decisión cuando ve algo que no es correcto, que le va a traer una consecuencia negativa. Y dice que se esconde o se aparta. Mas los simples, aunque son avisados, dice que no se esconden, sino que pasan y reciben el daño. En otras palabras, la Biblia nos quiere decir, como hijos de Dios, yo les doy instrucción continua, en donde les quiero evitar cierto tipo de consecuencias que los van a lastimar, que les van a hacer daño. Pero la decisión final de que eso llegue a sus vidas o no les llegue, no es de mi responsabilidad, dice Dios. Porque Él dice, el avisado ve el mal, algo que está enfrente de sus ojos, y dice, se esconde o se aparta. Pero dice el simple, a mí no me va a pasar nada, y simplemente continúa. ¿Y qué es lo que recibe? La consecuencia, y la consecuencia es el daño. En el tiempo y en el mundo en el que nos tocó vivir, vemos de manera continua circunstancias y personas que sufren por no tener en cuenta el consejo. Por eso el peligro de que ignoremos la presencia de Dios y su palabra. Esta semana iba conduciendo mi carro y sentí la tentación y el deseo de pasarme un semáforo en rojo. Sentí ese deseo. No sé a cuánto les ha pasado. De pronto son tentados con otro tipo de cosas. Pero lo que fue muy palpable para mí fue esa tentación. Dije, me voy a pasar el semáforo en rojo. Pero después de que tuve ese pensamiento, vino otro pensamiento y me dijo, ¿qué crees que te pasa? ¿Qué te puede pasar si te pasas el semáforo? Yo tenía la oportunidad de hacer lo que dice el proverbio. El avisado ve el mal
y se detiene, o él simplemente ignora el pensamiento, la idea de Dios y se pasa el semáforo en rojo. Y la consecuencia, ¿cuál hubiera sido? Hubiese recibido el daño. Si ustedes son honestos, yo creo que no solamente a mí me pasan ese tipo de pensamientos. Y son de manera continua. Somos tentados a hacer lo malo. Yo sé que nuestros hijos son tentados. No le quiero hacer caso a mi papá. No le quiero hacer caso a mi mamá. En el trabajo, no le quiero hacer caso a mi jefe. Con mi esposa, no le quiero hacer caso a mi esposa. Estoy harto de tanta cantaleta que he hecho. La esposa, estoy aburrido de ese viejo regañón, ¿verdad? Entonces, somos tentados a ignorar personas y a ignorar consejos. Y eso es un grave peligro en nuestras vidas. Si nosotros vamos al comienzo de la creación, vemos el ejemplo palpable de una familia a la cual Dios les dio lo mismo que a nosotros nos da. Dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Dice que Él vino a darnos vida y vida abundante, ¿verdad? Dice la Escritura en el libro de Génesis de que Dios puso en el huerto de Edén a un hombre que formó del polvo de la tierra. Y lo puso en ese huerto en donde ese hombre no tuvo ningún esfuerzo para disfrutar de todo lo que había a su entorno. Cuando el ser humano tiene muchas opciones, es allí donde se corre mayormente el riesgo de ignorar a Dios e ignorar su palabra. Todos conocen la historia. ¿Cuál fue la instrucción? De todos los árboles que hay en el huerto, podéis comer, pero de este que está aquí, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. ¿Qué pasó? Ya no tenía solamente una opción que era la instrucción de su creador, tuvo otra voz. No te va a pasar nada, Adán. No te va a pasar nada, Eva. ¿Quién te dijo? Come, prueba. Y los seres humanos tenemos esa tendencia natural. Queremos probar. Como padres nosotros sabemos que a nuestros hijos les damos instrucción de manera preventiva. Pero cada uno de nuestros hijos va a llegar un momento en los que ellos se tendrán que confrontar si aceptan el consejo del padre o simplemente aceptan la consecuencia. Unos aprenden por revelación y otros aprenden por trituración, ¿verdad? ¿Cuál es más sabio? El que aprende por revelación o por consejo. Porque dice, el avisado ve el mal y se aparta o se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. Entonces hay un gran peligro en ignorar la presencia de Dios. La presencia de Dios está garantizada para cada uno de nosotros. Pero estamos en riesgo cuando decidimos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando decidimos pensar, yo soy más sabio que Dios en este asunto. Yo puedo solucionar este asunto sin la ayuda o el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza natural. Cuando tenemos muchas opciones, la de Dios la tengo en cuenta para lo último. Probemos esta, probemos esta, probemos esta. Si no me va bien, me regreso a la primera. Cuando la opción sabia de cada uno de nosotros debería ser tomar siempre el consejo bíblico. Porque Dios es fiel, porque Él conoce todo. Lo que el mundo nos ofrece es un panorama limitado. El mundo nos ofrece cosas terrenales, es algo limitado. Dios es el creador de cielo y tierra. El panorama de Dios, la visión de Dios es más amplia que la que el mundo o la tecnología alcanzada en este tiempo puede ofrecernos. Vayamos al libro del Evangelio de Mateo, al capítulo 22, verso 29.
Mateo 22, 29. ¿Lo tienen? Ese capítulo, a partir del versículo 23, habla de una pregunta que le hacen a Jesús sobre la resurrección. Pero no quiero enfocarme en esa parte, sino en una respuesta que Jesús les da a los que le hicieron la pregunta. Dice el verso 29, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La ignorancia de la presencia de Dios y de las Escrituras nos conduce a una equivocación, nos conduce al error. No hay mejor alternativa que el consejo de Dios. No hay. Usted podrá decirme, yo tengo el mejor consejo del médico más especializado en cuanto a aspectos de salud. Y por eso yo hago caso al consejo de este doctor, porque él es un profesional de la medicina. Quiero decirle con todo respeto y prudencia, de que esa sabiduría que Dios le ha permitido alcanzar a ese hombre o a esa mujer profesional de la rama médica es limitada. De que Él no tiene toda la solución a sus problemas físicos ni a los míos. El único que tiene la solución completa, el panorama total de tu condición física y mía, es el que te creó. Tú puedes decir, los consejos que me da este inversionista son los que yo aplico para manejar mis finanzas. Quiero decirte que el consejo que te puede dar cualquier inversionista es limitado. Porque la Escritura dice que el dueño del oro y de la plata es ¿quién? Dios. Que Dios no se le acaban los recursos. Pero ¿cuántas veces hacemos uso de la opinión de un profesional y colocamos a un lado el consejo y la instrucción de Dios? Y allí hay un gran riesgo en ignorar la presencia, porque cuando Dios habla, automáticamente le estoy diciendo, cállate, no me interesa ni tu presencia ni tu consejo en este asunto específico. Lo voy a hacer de esta manera. Y la Escritura dice, erráis, te equivocas cuando ignoras, cuando no quieres tener en cuenta mi presencia ni mi consejo, te equivocas, ni quieres tener en cuenta el poder de Dios. Por eso dentro del mismo ámbito cristiano vemos hombres, mujeres y familias sufriendo grandes adversidades. ¿Por qué? Porque aunque conocen la palabra, han decidido ignorar la presencia y el consejo de su Padre Celestial. Y allí hay un gran peligro. Cuando ignoramos a Dios, Dios, como lo hizo con Adán, ¿qué quería evitarle Dios a Adán? Lamento. ¿Qué Dios quería evitarle a Adán? Dolor que no tenía. El dolor que sufrió Adán, la vergüenza que sufrió Adán, no fue producto de lo que Dios deseaba para él dentro de su diseño original de creación. No, Dios tuvo que permitirle dolor, pobreza, vergüenza y sufrimiento. ¿Por qué? Porque ignoraron el consejo de Dios. Ellos dijeron, oh, tenemos ahora la opinión de la serpiente. La serpiente dice que no es malo. Vamos a comer. Probemos. Y desde allí el mundo viene tomando la misma conducta. Pero tú y yo hemos sido rescatados, hemos sido redimidos para que nuestra manera de pensar sea diferente. No ignores la presencia de Dios. Dios te la garantizó y dijo, voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Si Dios garantizó la presencia, quiere decir también que garantiza el consejo. Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que habla. La diferencia es que Dios no da cantaleta. Si tú decides ignorar a Dios 2, 3 veces, Dios se hace a un lado y se queda callado. Y Dios va a permitir de que tú experimentes las consecuencias de tus propias escogencias.
No ignores a Dios ni su presencia. Miremos en el libro de Romanos cómo nos lo enseña. Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos capítulo 1, verso 28. ¿Estamos? Amén. ¿Qué dice el verso 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Es Dios malo? No. Sencillamente Dios está respetando algo que le fue dado a cada ser humano. Tu capacidad de decisión yo la voy a respetar. Mi consejo es de que tú seas un hombre, una mujer, un niño, una niña, un anciano, una anciana avisada. Que cuando tengas en cuenta mi instrucción, te apartes, te detengas, o si he de continuar, continúes, pero no seas como los simples, que me ignoran, pasan y reciben el daño. Mucha gente hoy está sufriendo por ignorar a Dios. Y se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí si soy del pueblo de Dios? Si soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios. Adán, si pudiéramos llamarlo, aunque no fue llamado así, sería el primer hijo que Dios tuvo. Fue el primer ser creado. ¿Dios quería que sufriera? No. Si vemos el diseño de Dios, lo puso ¿para qué? Para señorear, para gobernar, para sojuzgar, para que disfrutara de la belleza, de la abundancia que Él había creado para Él y su familia. Pero un día le plació ignorar el consejo de Dios. Y desde allí vemos la consecuencia y caída de la raza humana. Por eso es peligroso que ignoremos a Dios y su consejo. Entonces, estos razonamientos equivocados nos autodestruyen. Sería bueno que nosotros reflexionáramos y nos preguntáramos, ¿qué tanto desconocimiento tengo de lo que Dios dice? 1. En las finanzas. ¿Cuánto tú conoces de la instrucción de Dios sobre el manejo de las finanzas? ¿Cuánto conocimiento tú tienes de la instrucción de Dios de la vida matrimonial? ¿Cuánto consejo tú tienes de Dios de la vida sexual? ¿Cuánto consejo de Dios tú tienes para la instrucción de los hijos? ¿Cuánto consejo de Dios tú tienes del pecado? Porque si no tienes conocimiento, ¿cuál va a ser tu reacción? Tu reacción al desconocer el plan de Dios va a ser equivocación tras equivocación. O podrás decir, Julio, en esas áreas que usted mencionó, yo sé mucho. Sé mucho de la salud, sé mucho del manejo de finanzas, sé mucho de la relación de pareja. He tenido 5 matrimonios, soy experto. Sé mucho de la educación de los hijos, tengo muchos hijos. Sé mucho de la vida de pecado. Sé mucho de la vida sexual. Pero no se trata de lo mucho que sepas, sino de lo que aplicas del consejo de Dios a cada una de esas áreas. Porque si tú ignoras la presencia de Dios y su consejo, automáticamente tú estás permitiendo que sea tu propia voluntad, que sea la ideología del mundo, que sea la influencia del mal, la que te lleve a tomar todas tus decisiones. Y si tú no te estás apoyando en la presencia y el consejo de Dios, tus equivocaciones y las mías van a ser equivocadas. Hay gran peligro, iglesia, en que ignoremos a Dios.
La presencia está garantizada, pero no podemos ignorar a Dios. No podemos ignorar su consejo. Salmo 118, verso 8 y 9. ¿Estamos? Dice el Salmo 118, verso 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? En el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Una vez más la palabra nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Sé que hay hombres con mentes supremamente brillantes, hay hombres extraordinarios. Pero si el consejo que un profesional de cualquier área determinada me da no está basado en la palabra de Dios, es un consejo limitado. Que no puedo usarlo como una plataforma total para guiar y dirigir mi vida. Porque Dios es el que conoce todas las cosas. Los seres humanos tenemos ideas y razonamientos limitados. No sabemos todo. Por eso el consejo de Dios es confía mejor en Dios. No confíes tanto en el hombre. ¿Es malo entonces, Julio, que yo confíe en mi doctor, que yo confíe en el banco? No, no es malo. Pero no te cegues de que ellos tienen la última palabra para tu necesidad. No te cegues. Siempre lleva cada opinión profesional bajo el lente de Dios. Si es de acuerdo al lente de Dios, actúa. Si no es de acuerdo a la visión de Dios, no lo hagas. Porque te vas a lastimar, vas a obtener consecuencias, vas a obtener dolor. Y Dios quiere evitarte a ti y a mí precisamente esos momentos difíciles. Por eso la palabra que Dios nos envía hoy es: no ignoren mi presencia. Porque si ustedes me ignoran, entonces yo voy a hacer como hice en el libro de Romanos. ¿No me tienen en cuenta? Los voy a entregar a una mente reprobada y asuman sus propias consecuencias. ¿Qué debe de hacer una persona que toda su vida ha sido guiada por la influencia de este mundo? Si el Espíritu Santo te convence y hoy reconoces que has obrado de manera equivocada, arrepiéntete. Dios está aquí y está en el lugar donde tú estés para escuchar tu necesidad. Solamente necesitas buscarle. Arrepiéntete. Dile: Dios, me he equivocado. Hoy decido tomar en cuenta tu consejo. ¿Y cómo conozco el consejo de Dios? A través de las Escrituras, a través de la palabra. No hay otra manera. Por eso no te conformes únicamente con un mensaje dominical. No te conformes únicamente con una prédica durante la semana. Es necesario que tú aprendas a escudriñar y a meditar en las Escrituras. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Si yo te preguntara, ¿cuál es tu posesión más valiosa? ¿Qué me contestarías? Unos dirían el celular. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? El café. El café. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Los hijos. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? ¿Verdad? Todos tenemos a dar una respuesta meramente material. ¿Verdad?
porque es nuestro ámbito natural. Nos movemos bajo los sentidos y en un ambiente natural. Por eso todo lo cuantificamos en lo que podemos palpar, en lo que podemos tocar, en lo que podemos ver. Alguien de pronto que haya reflexionado un poquito más diría, mi posesión más valiosa es la palabra de Dios. Pero eso determina y nos muestra a cada uno de nosotros el grado de intimidad, de relación y comunión que tenemos con Dios. Eso demuestra y determina para cada uno de nosotros de que a Dios lo ignoramos con facilidad en muchas áreas de nuestra vida. Si somos honestos, como les conté al comienzo, yo fui tentado y dije, qué rico pasarme ese semáforo en rojo. Pero vino una voz y me dijo, ¿qué pasa si te pasas el semáforo en rojo? ¿Cuál será tu consecuencia? Gracias a Dios tuve la opción y la distancia de poder frenar, pero sentí ese deseo natural. Qué rico acelerar y pasarme el semáforo en rojo. Somos tentados de manera continua todos los días en muchas áreas, pero cuando no somos conscientes de la presencia de Dios, automáticamente ignoramos su consejo. Es fácil. Yo muchas veces he ignorado a mi esposa porque me disgusto con ella. Te voy a ignorar. Yo sé que ella me ha ignorado muchas veces. Yo sé que ustedes me han ignorado muchas veces. Porque aunque están allí sentados y aunque están en la iglesia, su mente está en otro lugar. Me han ignorado. En el trabajo hemos ignorado a nuestros jefes, hemos ignorado a nuestros compañeros de trabajo, hemos ignorado a nuestros vecinos, porque tenemos ciertos razonamientos que nos dicen, no voy a hacer caso a esa persona o a sus comentarios. Y eso al ámbito espiritual es muy común que nos pase también con Dios. Ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida y su consejo. Y para cada uno de nosotros, sus hijos, la posesión más valiosa, a lo que nosotros deberíamos darle mayor énfasis, es la palabra. Y no me estoy colocando como ejemplo porque no he llegado a esa medida. Estoy siendo mismo yo exhortado por el mensaje que Dios nos envía. Mi posición más valiosa debería tener yo el enfoque como pastor en la palabra de Dios, pero no he llegado todavía a ese nivel. Entonces no se sienta mal si usted tampoco lo ha logrado. Pero sí deberíamos de poner nuestro enfoque en la presencia y en su palabra. Por eso el título de lo que hoy estamos viendo es el peligro de ignorar la presencia de Dios. Desde el comienzo vimos de que el primer ser humano creado, por tener más opciones en un área específica, él decidió ignorar a Dios. Y hoy en día el mundo paga las consecuencias de esa ignorancia. Come de todo. No le hicieron más prohibiciones. Come de todo, disfruta todo, pastorea todo, señorea todo, sojuzga todo. Pero solamente le plació llamar la atención el 1%, de ese no comerás. Vámonos a otro caso en donde otro hombre decidió ignorar el consejo de Dios. Vayan conmigo al libro de Jonás. Capítulo 1, del 1 al 3. La Biblia es el manual de vida para nosotros. Es tan fácil comprobar de que nosotros ignoramos las instrucciones, que no sé si a ustedes les pasa. Cuando ustedes compran un electrónico, compran un juguete, compran un mueble, ¿qué es lo primero que hacen? Ah, no, aquí hay gente muy sabia. No, a mí no me pasa igual. Cuando yo compro un electrónico, cuando yo compro un juguete y cuando yo compro un mueble, como yo me defino como inteligente, yo creo que yo puedo hacerlo sin instrucciones. Cuando compro una herramienta, me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque me apoyo en el conocimiento y en la habilidad que he adquirido. Y cuando ya veo que no puedo, entonces ¿qué hago?
voy y busco el manual de instrucciones. ¿Y saben por qué lo hago? Porque muchas veces yo he dicho, o he querido hacer el procedimiento correcto, mirar el manual primero. Y cuando veo el manual digo, ¿qué manual tan tonto? Que es que las instrucciones y 3 dibujitos. El viernes precisamente instalé una lámpara. Y el manual muy simple. Conecte el cable y cuelgue el cable. Ya. Y ese era el manual de instrucciones de esa lámpara. Si el fabricante se hubiese detenido a pensar quizás un poco más en la importancia de su producto, hubiera dado una instrucción más técnica, pero no, mostraba 3 dibujitos de cómo conectar y colgar la lámpara. No hablaba nada del sistema eléctrico. Yo la pude conectar porque tengo una noción mínima de electricidad y deduje de que un cable iba con un color y el otro cable iba con el otro color, pero quizás otra persona que no tenga un mínimo de conocimiento no lo hubiese podido hacer con esa instrucción, porque era una instrucción muy limitada. Y así muchas veces yo dirijo mi vida y Dios me dice, Julio, cuidado, no ignores mi presencia, porque si ignoras mi presencia, automáticamente ignoras mi palabra. Si piensas que yo no estoy en donde tú estás y en donde yo veo lo que tú haces y lo que tú hablas, tú automáticamente no vas a tener en cuenta mi palabra. El Espíritu me redarguyó. No te pases ese semáforo en rojo. Pero me sentí chévere con esa tentación. Me quiero pasar el semáforo en rojo. ¿Cuántas otras tentaciones no vienen a mi vida? Y si yo no tomo en cuenta ese ejemplo, me hubiera pasado el semáforo en rojo, quizás en la misericordia y la bondad de Dios no me hubiese estrellado, pero si me hubiese estrellado no podría culpar a Dios. ¿Por qué consejo me había dado? ¿Verdad? Como la respuesta que Jesús le dio en lo que leímos en Mateo: no erréis, no erréis. ¿Por qué? Ignoráis el poder de las Escrituras y el poder de Dios. No erréis fue el consejo y la respuesta de Jesús. No se equivoquen. El avisado ve el mal y se esconde o se aparta, pero el simple pasa y recibe el daño. ¿Cuántos hijos de Dios hoy están sufriendo sencillamente por haber violado un principio bíblico? Muchos, muchos. Por no tener en cuenta el consejo de Dios, por apoyarse más bien en la opinión de un profesional que en la palabra de Dios. ¿Cuántos están sufriendo consecuencias? Muchos. Y se preguntan después, ¿por qué? ¿Ya estamos en Jonás? Sí. Vino palabra de Jehová a Jonás, coloque su nombre. Quizás para que el Espíritu Santo tenga oportunidad de hablarle. Vino palabra de Jehová a Julio, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos hoy aquí estarán huyendo de Nínive para irse a Tarsis? ¿Cuántas cosas te habrá dicho Dios que hagas y tú has dicho, no, yo quiero hacer esto? Jonás le pasó. Dios le hizo un llamado y lo escogió y le dijo, ve a tal ciudad. Hay tanta maldad en ese lugar que yo quiero traer salvación. Dios no quería condenar ese lugar, pero Dios necesitaba enviar ¿a quién? A un ser humano, porque si les manda un ángel no lo van a oír. Si aquí domingo a domingo se apareciera un ángel, ustedes no vienen aquí, porque ustedes dicen, esa casa está enfantasmada. Por eso utiliza hombres y mujeres en las iglesias para predicar su mensaje. Si aquí se parara un ángel con alas, ustedes saldrían corriendo. Yo tampoco estaría aquí. Dios podía haber mandado un ángel a Nínive, pero dijo, no, voy a mandar a Jonás. ¿Y Jonás qué dijo? Sí, Señor, yo me voy para Nínive porque es tu voluntad. No, Jonás dijo, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Jonás tuvo en cuenta la presencia de Dios? No.
Jonás ignoró la presencia de Dios. Cuando ignoramos la presencia de Dios, corremos el riesgo de que nuestros corazones se endurezcan. Cuando nuestro corazón se endurece, llegaremos al punto en que somos conscientes de que estamos haciendo mal y ya no vamos a sentir ninguna incomodidad. Ya nuestro corazón se ha endurecido, que aunque sopesamos lo que sentimos con la razón es mayor, dice, no me interesa. Yo sé que Dios sabe que lo que hago es malo, pero Dios es amor. Dios perdona. Dios es misericordioso. Ya no tengo ninguna incomodidad por lo malo que estoy haciendo. Ya no tengo ninguna incomodidad porque Dios esté triste. Ya no tengo ninguna incomodidad. ¿Por qué? Porque Dios no da cantaleta. Dios da el consejo y está en ti o en mí si lo obedecemos. Dios está hablando a tu vida. Quizás en los últimos días, en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Qué Dios te está diciendo que hagas? Quizás Dios te está hablando sobre algún trabajo que estás buscando. Quizás Dios te está hablando sobre alguna relación que quieres emprender. Quizás Dios te está hablando en tu área financiera, en algo que quiere que tú hagas. O en el área de tu salud. Quizás Dios te esté hablando. Solo tú lo sabes. Pero no ignores su presencia y el consejo de Dios. Obedece. No esperes a que tu corazón se endurezca. Cuando nuestro corazón se endurece, ¿qué pasa? Como dijo el libro de Romanos, los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Dios permite eso, no porque sea su deseo, no porque sea su voluntad, sino porque no te puede obligar. Dios tiene poder para obligarte, pero no lo hace. Porque si te obliga, no está respetando la capacidad de libertad, de expresión y de raciocinio que te concedió. Por eso Dios no te obliga. Vayan conmigo a 1 Samuel, capítulo 4. Verso 10. ¿Me dejan saber cuando lleguen allá? ¿Estamos? Dice el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Los filisteos o Israel? Okay. E Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Cayeron pues de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres. Muchos hijos de Dios están sufriendo hoy en la actualidad. La Biblia habla de que tú y yo estamos en una lucha, una batalla espiritual continua. Tu lucha no se llama COVID. Tu lucha no se llama escasez. La lucha tuya y mía dice que es contra principados, contra huestes de las regiones celestes. Tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra el gobierno. Tu lucha no es contra el socialismo. Tu lucha no es contra la política. Tu lucha es contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. De este siglo. Dice que pelearon contra los filisteos
Y la Biblia da honra a la victoria de los filisteos. Y cayeron 30,000 de Israel. Cuando usted sigue leyendo todo el capítulo, se va a dar cuenta qué pasó, que los filisteos se robaron el arca. El lugar donde habitaba Dios, los filisteos se la llevaron. Y fue donde una mujer gritó, Icabod. Icabod es que se fue la gloria de Dios. Hay peligro en ignorar la presencia de Dios. Nosotros vivimos en un periodo que se llama gracia. A nosotros no nos va a pasar lo mismo que le pasó a Israel en este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Dios a ti y a mí nos garantizó que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero cuando ignoramos su presencia, automáticamente ignoramos el consejo y Dios se hace sencillamente a un lado. Aunque la presencia esté allí, ya Dios no puede obrar a tu favor. Muchos hoy están sufriendo por ignorar la presencia y el consejo de Dios. ¿Dios se ha olvidado de su pueblo? No. ¿Es Dios infiel? No. Dios te respeta y me respeta. Por eso el consejo que Dios nos da hoy como iglesia es: hijos, no ignoren mi presencia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. No está diciendo que no tengas confianza con tu pareja, con tu jefe, con tu compañero, con tu vecino. No, no te está diciendo eso. Sino que para la toma de tus decisiones, no pienses de que un mortal tiene más autoridad que tiene el Creador de cielo y tierra. Dios conoce todas las cosas. La ciencia y el avance tecnológico que el siglo que nos ha tocado vivir no te dislumbre. Hoy en día pensamos de que la ciencia tiene el mejor recurso para mi salud. No. ¿Que tiene avances tecnológicos? Sí. Gloria a Dios por la anestesia, porque ya me sacan órganos, me hacen cirugías y no me duele. En la antigüedad era al rojo vivo. Por eso damos gracias por la ciencia. Pero no piensen de que esas máquinas que nos deslumbran, que con un botón operan, que se prenden lucecitas internas LED y me hacen un scan, ya eso fue el último veredicto y que de eso depende mi vida. No es así, iglesia. El avance tecnológico que tú y yo vivimos, los teléfonos que tú y yo tenemos, no impresionan a Dios. Israel tuvo esa pérdida de esa batalla contra los filisteos porque ignoraron y dejaron a un lado el consejo de Dios. Ve conmigo al libro de Josué, capítulo 7, verso 11 al 13. Josué 7, del 11 al 13. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Amén. Iglesia, ok. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué dice ese texto? Israel, mi pueblo, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. En otras palabras, han ignorado mi consejo. El consejo que yo les mandé. Y además de que han ignorado mi consejo, han tomado del anatema. Han tomado maldición para sus vidas. Hasta han robado, han mentido
y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cuántas cosas tú y yo, quizás sin el lente de Dios, hemos sido atraídos por ella y los hemos atesorado en nuestro corazón como un recurso digno de confianza? ¿Cuántas cosas materiales hemos sido seducidos, atraídos por ella y lo hemos traído a nuestras casas? Y en nuestra casa hay algo, hay algún objeto, algún libro, alguna película, algo que Dios dice, eso trae maldición a tu vida, trae maldición a tu casa, trae maldición a tus seres queridos. Verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Podrás seguir yendo a la iglesia, podrás seguir zapateando, podrás seguir diciendo en el nombre de Jesús, podrás seguir gritando, pero mientras ignores la presencia, la santidad de Dios y no saques lo que el Espíritu Santo te ha dicho que debes de sacar o esa relación que debes de dejar, no podrás hacer frente a tus enemigos. Porque Dios no se contradice. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia. ¿O acaso crees que el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra no sigue vigente? Qué bueno que en las iglesias hablamos del amor de Dios. Qué bueno que en las iglesias hablamos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero ese mismo Dios sigue siendo fuego consumidor, iglesia. Que no te pase a ti y a mí. ¿O acaso crees que el mismo Dios que trajo un diluvio no es el mismo? Él dice, soy el mismo ayer, hoy y por siempre. No te equivoques o no ignores la naturaleza de tu Dios. Si bien es cierto que tenemos un Padre como ninguno, su Padre nos revela en este libro lo que Él es, lo que Él piensa y lo que Él quiere. No nos equivoquemos, iglesia. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Jesús vino para bendecirte a ti, para bendecirte a mí. Jesús no vino para maldecirte. Pero cuando yo ignoro su presencia, cuando yo ignoro sus palabras, cuando yo ignoro sus promesas, cuando yo ignoro su consejo, automáticamente no me puede bendecir por más que me quiera, por más que me ame. Él no va a cambiar sus leyes espirituales y físicas para bendecirme. No lo puede hacer porque Él no se contradice. Porque han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de ti. Cada uno de nosotros sabe lo que puede haber en nuestra vida personal, en nuestra ideología, que a Dios no le agrada. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene en su casa. Cada uno de nosotros sabe lo que le llama la atención. Dios no te está condenando. Dios nos está previniendo. Dios nos está alertando. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos un pueblo victorioso, no un pueblo derrotado. Pero mientras tú y yo ignoremos su presencia y no tengamos en cuenta su palabra, vamos a hacer y vamos a recibir los mismos beneficios que recibió Israel. Enfrentaron a los filisteos y ese día murieron 30. En medio de esta pandemia han surgido muchos cuestionamientos. ¿Por qué se ha muerto tanta gente del pueblo de Dios? Se han muerto tanto del pueblo de Dios como los que no son pueblo. Y como hay un margen de proporción, entonces
vivamos como viven el resto porque no hay ninguna diferencia, ¿sí o no? Lo mismo acontece a buenos y a malos. Vivamos como vive el promedio mayor. Somos una minoría dentro de la población mundial. El pueblo cristiano es una minoría, porque hay muchos que no conocen a Dios. Y si vivimos por ley de promedios, vivamos como vive la mayoría. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sí existe, mis hermanos. El problema es de que tú y yo queremos recibir los beneficios sin ser diferentes. Jesús vino en un tiempo y en una generación en donde Él era mirado como común o como diferente. Era diferente. Por eso no pretendas de que tú y yo vamos a recibir los beneficios de la palabra de Dios viviendo como vive el común de la gente. Porque Él vino a comprar una iglesia que sea diferente. Por eso se tomó el trabajo de sacarnos de un lugar oscuro y ponernos en un lugar de luz. Si no, ¿cuál sería el beneficio? Nos deja dentro del mismo lugar oscuro y nos pinta de blanco. ¿Sí o no? Pero sigan viviendo en el mismo lugar oscuro. Y en el mismo lugar oscuro nos vemos diferentes. Pero no, Él dijo, los trasladé de un reino de tinieblas a mi luz admirable. ¿Para qué? Para que compartan las maravillas, el poder, la grandeza, la excelencia y el poder de mis palabras. Por eso no ignoremos ni su presencia ni su palabra. En el momento en que tú y yo ignoramos de que lo que hacemos Dios no se da cuenta, o Dios no lo ve, o Dios no lo escucha, automáticamente siempre vamos a utilizar otro recurso que no es la palabra de Dios. Porque si Dios no está presente, ¿para qué lo escucho? ¿Para qué voy a la iglesia si pienso que Dios no está en la iglesia? ¿Verdad? Entonces, no ignoremos ni su presencia ni su palabra. Quiero entonces que podamos concluir este tiempo en oración. Y si el Espíritu Santo consideras que te ha hablado algo, no lo calles. Si el Espíritu Santo te ha dicho que debes de hacer algo o de dejar de hacer algo que estás haciendo, no tardes en obedecer. Si el Espíritu Santo te inquieta que debes de sacar algo de tu vida personal, algo de tu casa, algo dentro de tus relaciones, quizás dejar alguna compañía que no te conviene,